La paz de Dios sea con todos ustedes que nos acompañan en esta primera edición del nuevo programa de La Luz del Mundo en España. El propósito de este programa es seguir ampliando el conocimiento de las cosas de Dios. El camino de Dios está hasta nuestro alcance. Lo tenemos por medio de las Sagradas Escrituras, del conocimiento, del estudio, para llegar a ese conocimiento de Dios. En esta oportunidad, pues, en nuestro primer programa, tenemos la dicha, el privilegio de contar con 4 hermanos, ministros de la luz del mundo, aquí en este país. Contamos con nuestro hermano José Chávez, diácono evangelista de la iglesia. Bienvenido, hermano, al programa. Dios les pague por la invitación y deseo que este programa sea de provecho para todos. Hermano Josué Basilio. La paz de Dios sea con ustedes. Es un gusto acompañarlos y comenzar este nuevo proyecto de la iglesia. Dios le pague, hermano. También contamos con el hermano David Ramírez. Bienvenido, hermano. Amén. Dios les pague por invitarnos y esperamos pues ser de provecho en esta hora para los oyentes. Y por último, hermano José Antonio. Bienvenido. Dios les pague. Es un privilegio de poder estar aquí y poder ser útil para algo, ¿verdad? Sí. El deseo es ser útil, ¿no? Porque tenemos un eslogan que podríamos decir de nuestro programa. Un eslogan que nos enseñó el apóstol de Jesucristo. Aún falta luz en el mundo, nosotros las llevaremos. Y con este programa nosotros estamos aportando un granito de arena. Ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, pues durante los minutos que nosotros estemos en este momento conversando, pues ustedes pueden conocer, pueden coger su Biblia en sus casas y leer los textos que vamos a leer, meditarlos y llegar a una conclusión, llegar a una meditación de las cosas de nuestro Dios. Pues bueno, hermanos, en esta tarde, en esta hora, vamos a hablar sobre la iglesia de Dios. Nuestro hermano Josué, usted sabe, ¿no? Bueno, todos conocemos a día de hoy que hay muchísimas iglesias. Podríamos mencionar el nombre de muchas de ellas, pero ustedes ya las conocemos, todos las conocemos. Y sin lugar a dudas, en todas hay una seguridad, yo creo, o hay una firmeza en decir, nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, la iglesia que es de Dios, tenemos que tener en cuenta que solo hay una. Y esa afirmación que ellos hacen había que estudiarla. Es verdad que solo hay una, nos está diciendo en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Lo está diciendo Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo ya lo está mencionando, Sí. que Él va a edificar, que quiere decir que la va a construir, que va a diseñar, que la va a levantar, que la va a mantener también, y que va a mantener solamente una iglesia, va a mantener solamente una organización, y esa organización es la que Él a sí mismo se apropia de ella y dice que es suya. Sí. De manera de que estamos viendo de que a todas esas afirmaciones de que son la iglesia de Cristo, pero que luego las analizamos que son tan diferentes, pues cabría decirles, el Señor está diciendo que solo es una la iglesia de Cristo, porque dice, edificaré mi iglesia. Esa es de Cristo O sea, nada más. ya partimos de, por decirlo de una manera, una verdad bíblica. Claro, esto Verdad de Dios. Sí, esto lo dijo Cristo y Cristo no puede ser engañado, aunque muchos digan que hay muchas y que no importa y bueno, otras cosas, Cristo no se miente, Cristo está diciendo hay una y esa es suya. Claro. O sea, una iglesia de Cristo. Sí, O sea, y si solo hay una, vamos con la ayuda del Señor a identificar esa iglesia, por lo tanto. sí. Ese es Analizar. ese es el proyecto que tenemos de poder dar a los oyentes, a la audiencia, ese concepto de que ellos también cuando se acerquen a una congregación, pues vayan con ese interés de ver si a ese lugar donde están acudiendo, ellos están realmente acudiendo a la iglesia que es de Cristo. Porque no vaya a ser que estén yendo a un lugar y estén solamente perdiendo su tiempo. La cuestión es de que ellos vayan y de verdad busquen la verdad. Busquen la verdad. Sí, eso yo creo que está muy bien puntualizarlo.
pero también a mí me han preguntado o he escuchado muchos comentarios de muchas personas que a lo mejor los que nos están escuchando piensan lo mismo, que da igual donde uno vaya, porque uno va a una iglesia y hablan de Dios, cogen la Biblia, la leen un poco y pues a veces hasta uno se siente bien, uno se siente, diríamos, pues descargado, liviano, uno se siente bien porque allí está orando, allí está alabando a Dios, pero usted ya me habla de que realmente solo hay una iglesia. Y hermano David también, ante estas preguntas, bueno, si da igual donde vaya, pero la Biblia a lo mejor ya no nos habla de que iba a haber una o que iban a haber varias. No sé si a qué nos puede aportar usted con respecto a esta pregunta o a esta inquietud. Estaba pensando y recordando hace unos meses, yo estaba en Suiza, entonces conocí a una persona que se congregaba o estuvo más bien congregándose en una iglesia y ya ella empezó a visitarnos a nosotros y ella que había leído la escritura dice, yo antes iba a una iglesia, pero me di cuenta que no era de Dios. Dice, porque había pastora y en la Biblia dice que son pastores y no pastoras. A través de las Sagradas Escrituras, las gentes tienen que ir dándose cuenta, identificando la verdad. La palabra del Señor nos habla mucho para identificar y conocer la iglesia del Señor. Por ejemplo, hay un texto en Isaías, en el capítulo 4, versículo 1, que esto es profético. Y dice el Espíritu del Señor, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Recordemos lo que el Espíritu de Dios decía en Cantares. 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta. Entonces el Espíritu de Dios habla simbólicamente de la iglesia y de esas mujeres, concubinas o doncellas. Aquí el Espíritu de Dios dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. También el número es simbólico, quiere decir de muchas, ¿verdad? En aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Oprobio significa deshonra o vergüenza. Es decir, que hay mujeres o congregaciones simbólicamente que quieren llevar el nombre de Jesucristo, pero quieren comer su propio pan. El pan es el alimento, pan del cielo. Las Sagradas Escrituras nos da testimonio, ¿verdad?, de ese alimento que es la palabra del Señor. Pero esas mujeres quieren comer su propio pan, sus propias enseñanzas, doctrinas, pensamientos que tienen criterios personales. Y también dice la palabra del Señor, y nos vestiremos de nuestras ropas. El Espíritu de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3 versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiere decir que el hombre que se bautiza, quiere servir al Señor, tiene que vestirse de acuerdo a la vestimenta que pone el Señor. Sus obras, su ejemplo, su testimonio, no lo que a mí me parece. También en Sofonías capítulo 1 versículo 8 nos dice, y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero o vestido extraño. Así que lo que dice el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías, comeremos nuestro propio pan, nuestra propia enseñanza y nos vestiremos de nuestras ropas, pues aquí ya no se está identificando el Espíritu de Dios, que esos que quieren vestir un vestido diferente tendrán de parte del Señor castigo. Entonces son formas para que nosotros vayamos identificando a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor come el pan de Dios. Dijo el Señor, no solamente de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Sí. Es el pan de Dios, es el Sí. alimento espiritual, es la doctrina, es la enseñanza. El verbo. La iglesia de Jesucristo, que es la única, viste las ropas que le pone nuestro Señor Jesucristo. Y para identificar a esa iglesia, dice Jeremías, paraos en los caminos. Caminos, forma de llevar la vida, o creencias, etcétera. Porque una persona que Sí. está en una congregación, pues lleva su forma de vida, su camino, ¿verdad? No el camino del Señor, pero dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, dice, el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, ya tenemos aquí dos particularidades, creo yo. El texto que nos mencionaba el hermano Josué de Mateo, que decía Cristo, edificaré mi iglesia. El texto que usted nos hacía referencia en el libro de Isaías 4:1 es una metáfora, una parábola que habla en Isaías, ¿no? Sí, Dice, que habla, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. Como sea, ese número 7, pues es representativo, ¿no? Sí. Pueden ser 7, pueden ser Muchas. o miles, o todas las iglesias que a día de hoy existen en el mundo, diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan. ujú, Ese pan, como lo decía Cristo, Él decía que su palabra, Él era el pan de vida. sí, Por lo tanto, cuando dice comeremos de nuestro pan, ya estamos hablando de Es algo extraño. de algo no de Dios, exacto. ¿verdad? No de Cristo, sino que algo que surge, pues diríamos, del propio hombre o de la propia mujer Perdón. que levanta esa iglesia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Sí. Están Claro. despreciando el pan de Dios, el pan Para que desciende del tomar cielo, el suyo el propio. suyo propio. Y prepararlo, porque entiendo de que si Cristo es el que está dando, por así decirlo, su palabra, porque Él es el pan de vida, su palabra es la verdad, entonces ellos, como decía nuestro hermano, están menospreciando el pan de Cristo, como diciendo, no queremos tomar tu alimento, queremos tomar nuestro propio alimento. Traducido eso en la actualidad en diferentes denominaciones o iglesias, podemos decir cada una es distinta a otra. Unos cantan con música, otros cantan sin música, otros oran de pie, otros oran de rodillas, otros Bailan. llevan velo, bailan, Bailan. otros hacen de diferentes maneras, ¿no? Distinto a lo que está escrito. Perdón, Sí. ríen. Cuentan ríen. chistes también, cuentan No, y chistes, ríen cosas tirados que- en el suelo. Yo no sus sé. ataques de risa también que han visto Bueno, en unas iglesias. Desde que el Señor estaba, dice que el apóstol Juan le menciona al Señor, le dijo, hemos visto a uno que predica en tu nombre, y ya hacía milagros, y ya hacía algunas maravillas, pero el apóstol Juan le declara al Señor, pero no nos acompaña. Quiere decir No nos que sigue. ya había ese No nos sigue. desprecio Ya hacia- en tiempo de Cristo. en tiempo de Cristo ya había ese desprecio hacia Cristo, aunque usaban su nombre. Sí. Eso sí, usan su nombre, pero no quieren seguir lo que es la doctrina, la enseñanza, la forma de vida que Cristo enseña para que sean verdaderamente su iglesia. Exactamente, traducido en lo que el texto que leía nuestro hermano es que van a comer ellos su propio pan. Su propio pan. Aquel hombre utilizaba el nombre de Jesucristo para hacer todas aquellas cosas, ¿no? Pero no seguía la doctrina, es decir, el hecho que el apóstol dijera, él no nos sigue, que decir, él no está cumpliendo tu doctrina, no está siendo tu discípulo, porque el discípulo obedecía al Señor en lo que el Señor les mandaba, ¿verdad? Hagan esto, vayan allá, lleven la paz aquí, y todo eso lo que hacían. Pero él dice, no nos sigue, él no va detrás de ti, Sí. él va por su propio lado. En otras palabras, iba por libre. Iba por libre. Claro, o sea, entonces, fácil, como decía el hermano, hay iglesias o hay congregaciones donde podemos encontrar guitarra, podemos encontrar batería y muchos instrumentos. Y nos vamos a otra que también dice ser iglesia de Dios, pero no los tiene. Exactamente. O bailes, risas, como decía el hermano José Antonio. Claro, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una meditación, a una reflexión. Mucha Yo gente, creo. exactamente, mucha gente que hemos encontrado nos dice, pero de tantas iglesias que hay, ¿y cómo saber cuál es la verdadera? ¿Cómo Sí. saber cuál es la que nos va a salvar? Porque la iglesia es para salvación, ¿no? Claro, Estar en la sí, sí. iglesia es para salvación. Entonces, hay muchas denominaciones que, como bien lo hemos dicho, hacen su propia interpretación, su propio camino,
¿verdad? Lo que nuestro hermano nos estaba recordando de Jeremías 6:16, ¿no? Sí. Ya para ese entonces me imagino que pues habían distintas corrientes, ¿no? Y al decir profeta, pues de Dios, que hablaba en un tiempo futuro también, pues nos decía, parados en los caminos y preguntar, ¿cuál sea el buen camino? ¿verdad? Sí. Pues sí, bonita reflexión que nos están llevando, estamos, hermanos, pues conociendo por medio de las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante, por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, también yo he escuchado muchas veces, hermano José Antonio, la pregunta, porque hay quien realmente está como un poco cansado, yo creo, porque a veces lo para alguien por la calle y lo para otro grupo, y al final llegan a una conclusión de decir, yo sí creo en Dios, dicen. Y sí, creen en Dios y tratan de llevar una vida, diríamos, sana, según lo que ellos entienden conforme a las Sagradas Escrituras. Pero no quieren ir a ninguna congregación. Bueno, escritura hay mucho conocimiento y hay mucha... Y de parte de Dios, pues tenemos mucho. Hay una cosa que siempre es bueno tener claro. El verbo de Dios, y una vez un pastor en la iglesia lo decía, el verbo de Dios no es el papel, el verbo de Dios está en la palabra. Mi verbo no es lo que yo escribo, mi verbo es lo que yo hablo. Sí. Entonces, a raíz de ahí, lo que pues uno analiza y ve es que hay muchos que se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué hay tantas religiones? A ver, ¿por qué hay tantas religiones? Yo soy del pensamiento y del creer que cada persona que hay en el planeta puede forjar su propia religión. Entonces, me imagino yo que viendo Dios ese problema, ¿qué hace? Hay un texto aquí, fíjate, que sería bueno tenerlo muy presente. Sí. Al menos yo lo tengo muy presente porque a mí cuando alguien me dice, no, yo no quiero saber nada de las Escrituras, yo no quiero saber nada de Dios, bueno, entonces hay que hacerles una pregunta. Si no quieres saber nada de Dios, y si yo quiero creer en Dios como tú, ¿cómo debo de hacer? Y entonces, a mí me ha tocado verlo muy triste, porque entonces te empiezan a decir, no, es que a mí me enseñaron de pequeña así, así. Bueno, pero ¿de dónde te enseñaron? Y la conclusión ya a la larga es que le enseñaron de las Escrituras. Lo que pasa es que el ser humano no quiere sujetar su pensamiento a la obediencia a Cristo. Como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. No quiere sujetar su pensamiento a la obediencia a Cristo. A raíz de aquí es donde vienen todos los problemas, por eso el mundo va como va. Sí. Y por eso yo siempre digo, bueno, si todos sujetásemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, pues yo creo que el mundo sería una balsa de aceite, ¿verdad? Claro. A partir de ahí ya, pues nosotros sabemos que el Señor siempre nos ha dado testimonio, el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón, él nos está enseñando constantemente cómo se diferencia la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, precisamente hay un testimonio en las Sagradas Escrituras que nosotros lo tomamos muy a menudo, y es de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Es un Cornelio que era un centurión, dice que era piadoso, dice que era temeroso de Dios, dice que además era con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, y también dice oraba a Dios. Viendo esto Dios, dice que le manda un ángel, ¿sí? Sí. Nos enseña el apóstol del Señor que este hombre, con lo que estaba haciendo, no se podía salvar. Entonces, la enseñanza bíblica, porque esto es una enseñanza bíblica y por ende tiene que ser de Dios, Claro. nos está diciendo que este hombre recibió un mandato del ángel. El mandato que le dio el ángel fue que buscase al apóstol Pedro. Nos enseña el apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón, que dice, o al menos así lo ha entendido, yo lo he entendido yo, dice, no se fue con el vecino, no se fue con los mismos religiosos donde se juntaba a orar, no se fue ni con los fariseos ni con nadie. El ángel le está diciendo, ni el mismo ángel
Que esto es Le muy hab- importante, le habló. porque el apóstol también habla en Gálatas. Me estaba Sí. acordando que el apóstol también nos enseñó una vez de las apariciones. Ujú. Y es verdad que hay muchas apariciones, pero no Exacto. todas las apariciones son de Dios. En este caso, el ángel, que era de Dios, no lo aparta del apóstol ni de la iglesia, sino más bien lo encamina hacia la iglesia. Ujú. Bueno, son detallitos que aparentemente Sí. se pierden y cuando el hombre no quiere sujetar su mente a Dios, pues cualquier cosita se le hace pesado. Por ejemplo, que bueno, luego lo podemos seguir hablando, ¿no? Pero por ejemplo, lo de ponerse el velo para orar, Sí. que es algo muy sencillo, que incluso la iglesia mayoritaria lo usaba no hace muchos años y de repente pues se dio la orden de que se podía entrar nuevamente en sus templos sin el velo, pero Sí. antes se usaba, ¿sí? Claro. Pero por no querer sujetar el pensamiento a la obediencia a Dios, surge lo que surge. Entonces ya quedamos con ese texto, el ejemplo que nos está poniendo. Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios que hacía muchas limosnas. Y Dios le manda a que busque un camino. Al que él había enviado, que Sí. bueno, ya viendo las características de la iglesia, pues una de ellas es el orden que Dios pone en la tierra, primero levantando apóstoles y ya Sí. además lo demás. Sí, son bonitos temas, hermanos, que con la ayuda del Señor, pues todos vamos a profundizar. Aquí estamos hablando un poquito por encima de todos estos temas, de todos esos textos que nos está haciendo referencia en todos nuestros hermanos, pero son temas en profundidad, a lo que nos quedamos hasta este momento, porque vamos a hacer una pequeña pausa, es que hay una iglesia de Dios y hay otras iglesias que deciden, y proféticamente ya estaba dicho por el profeta Isaías, que iba a llegar un tiempo en que que pedían, llévanos, permítenos solamente llevar tu nombre, pero comeremos nuestro pan, o sea, haremos lo que nosotros queramos, nuestra doctrina. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuaremos profundizando un poco más sobre este tema. No se aparten, no corten la comunicación con nosotros, estén atentos aquí para continuar con nuestro programa. Dios les bendiga. Bienvenidos, estamos otra vez de vuelta de este corte que hicimos, una pequeña pausa, para continuar con el tema que estamos hablando, la iglesia de Dios. Como lo decíamos al principio, contamos con la colaboración de 4 hermanos ministros de la Iglesia de la Luz del Mundo, el hermano José Chávez, el hermano José Basilio, el hermano David Ramírez y el hermano José Antonio Pérez. Estamos hablando sobre las características de la iglesia de Dios, cómo identificarla, si hay una iglesia, si hay 2 iglesias, si todas son de Dios. Bueno, esto hemos estado hablando. Y en la última parte nos quedamos con el hermano José Antonio que nos estaba explicando sobre el ejemplo de Cornelio, una persona, podríamos decir, muy buena, humanamente, que pues se preocupaba por los demás, hacía limosnas, oraba a Dios siempre, pero Le le faltaba algo. faltaba algo, ¿verdad, hermano? Le faltaba ir a la fuente. A Y la la fuente, bíblicamente, tenemos el testimonio de que son los apóstoles. Hablábamos del ángel que se le apareció. Sí. Y el ángel ordena y le manda que vaya en busca del apóstol Pedro, que a la vez ya Dios le estaba dando una manifestación, y entonces le dice muy claramente, le dice, y él te dirá lo que debes de hacer. Qué bonito. Aquí deberíamos de preguntar, bueno, ¿lo que debes de hacer para qué? Porque ya estaba haciendo cosas. Claro. Pero lo que debes de hacer para salvarte, te lo va a decir un enviado de Dios, Sí. que en nuestro caso, en el caso de la verdadera iglesia, tiene que ser un apóstol enviado de Dios. Claro, como hacía el matiz usted, hermano, que pues hay quien habla de apariciones, de ángeles y demás, pues seres. Pero en este ejemplo sí que hay una aparición de un ángel, pero el ángel no le dice, no le habla, mira, o sea, no le empieza a Sí, porque enseñar, Hay sino... apariciones que dicen, a mí me dijo, yo soñé esto y me dijo, pues mira, lo que estás haciendo está bien, no lo dejes de hacer y ya está. O ahora haz una mezquita, o ahora haz una capillita, o haces esto, o haz
este sacrificio de tu carne cada día y ya vas a hacerlo. No. La aparición que vemos que el hermano José Antonio nos está comentando es de bíblica. Inmediatamente, yo puedo asegurar prácticamente que Cornelio no volvió a tener una aparición, porque más que el ángel, Claro. el apóstol le iba ya a declarar lo que era necesario que hiciera. Ya se acabaron las apariciones para él, ya no tenía la verdad. Claro. Y la verdad la traía el apóstol. Claro. Podemos ahí concretar también de que, pues, es que un ángel es un enviado también de Dios, ¿no? Para algo concreto, para una misión. Y un ángel no se sale de la doctrina, no se sale del testimonio que nosotros tenemos. Y en este caso, pues, los apóstoles eran los encargados de llevar esa palabra. Y eso es lo que viene a hacer el ángel. Mira, va a decir, muy bien, Cornelio, muy bien lo que se está haciendo. Es más, dice, tus oraciones han llegado, dice, delante de la presencia de Dios. Y muy bien lo que está haciendo, pero te falta algo, ¿no? En resumen, le está diciendo eso. Le dice, mira, es que ve y Él te dirá lo que es necesario que hagas. Un claro ejemplo, yo creo que nosotros podemos tomar y que ustedes que pues, nos están escuchando, nos están viendo, pues les queda muy claro, yo creo. Queda muy claro. Si es verdad, puedo yo, pues como Cornelio, orar siempre en mi casa, puedo hacer, pues ayudar a los más necesitados, a los que tengan, pues pobreza, etcétera. Pero hay algo más, ¿verdad que sí? Quiero decir Hay que algo más. eso que hacía Cornelio lo hacía bien, Sí, sí. pero no le garantizaba la salvación de su alma. Había más cosas Había algo muy importante que hacer, era recibir la palabra del de hombre de un Dios. hombre de Dios. Sí. Eso era lo que a él lo iba a introducir a la iglesia. Mm. Mientras que no hiciera eso, pues él iba a seguir siendo un hombre bueno y que no iba a recibir galardón de Dios. Bueno, conforme a los pensamientos de los hombres. No Socialmente. Claro, socialmente, pues sí, dar limosna, pues es Socialmente, un acto cívicamente, loable. exactamente. A día de hoy, pues tantas catástrofes y necesidades que hay, que hasta ONGs trabajan, ¿no? Y que una persona trabaje con eso, pues humanamente es muy bueno. Así es. Y fíjese, hermano Josué, con respecto de esto que hablamos de apariciones, y de apariciones, pues podríamos mencionar también milagros, sanaciones, y que hay lugares o hay personas que se han decantado por X iglesia, por X dominación, porque sintieron algo como una aparición, sintieron como un milagro. Podría ser que, pues el Señor nos está hablando. Quisiera que me acompañara a leer Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice por qué. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces quiere decir que hay lugares, hay sitios donde se habla, Se toma el nombre. se toma el nombre de Dios, Como decía el el hermano. nombre del Señor, se profetiza su nombre, se echan fuera demonios en su nombre y aún se hacen milagros. Y claro, un alma que está muy necesitada va a ese lugar, va por una enfermedad y siente que le han hecho el milagro, pues claro, el engaño de Satanás pues lo aparta de Dios. Porque ya la sanidad de su carne le sirvió para que, por ejemplo, se hinque ante una imagen. Sí, ¿A quién le da el mérito? ¿A Dios o a la imagen. o a la imagen? O sea, que aunque suceda el milagro, Sí. puede el paralítico profetizan. andar, Y reprenden. ¿sí? Tomando el nombre del Señor. Tomando el nombre del Señor, pero como Pero es no quiere decir nada. pero ¿qué quiere decir? que no- Porque qué eso quiere es muy decir que- fuerte. Quiere decir que ese hombre está usurpando el lugar que no le corresponde, porque el usurpador le está diciendo en la escritura que el enemigo de Dios se quiere sentar como Dios en lugar de Dios. ¿Para Sí. qué? Pues para robar al hombre la fe y Ujú. apartarlo de Dios. Y entonces aquel hombre que ha recibido el milagro, pues ya no busca la verdad, ya se queda en aquel lugar. Exactamente. Sí. Depositan la fe en todo menos en querer cumplir la verdad de Dios. Hay un texto que Sí. dice en Corintios, 2 de Corintios, de eso mismo, en el
capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro. Es más, los apóstoles dan testimonio de ciertos hombres exorcistas ambulantes, creo que sí lo Sí, mencionaba sí, el Espíritu de Dios, y decía que uno de ellos reprendía un mal espíritu y le decían en nombre de Jesucristo a quien Pablo predica, o sea, tomando ya el nombre del Señor sin ser el apropiado, ¿no? Claro. Sin Sin el ser enviados. Exactamente. Y el mismo demonio, el mismo mal espíritu reconoce y le dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres, ¿no? Sí, sí. Y le fue mal a aquel hombre, ¿no? Lo Entonces, desnudaron. exactamente. Se abalanzaron sobre Se él. abalanzaron sobre él y bueno, pasó lo que pasó. Entonces, ahí se ve claramente, sí, muchos hombres hacen milagros, muchos hombres reprenden en el nombre de Jesucristo y harán muchas cosas, pero pasa lo que nos acaba de leer nuestro hermano en Mateo 7:22. Muchos profetizarán y le dirán, Señor, en tu nombre. O sea, todavía le van a decir, Señor, como diciendo, yo hice algo bueno en tu nombre. Yo hice algo, profeticé, bauticé, saqué demonios, sané a gente, pero el Señor no los va a tomar en cuenta. El No Señor le nos toma en dice, cuenta. yo no te conocí. Yo creo que también es bueno que el hombre también sepa lo que quiere buscar, porque la otra vez yo, ahora con las redes sociales y en YouTube, por ejemplo, pues salen muchas cosas y me salió un video de una iglesia y tuve curiosidad. Estaban unas mujeres adelante y las mujeres estaban un poquito subidas de peso. Y el pastor, pues el milagro que en este caso les iba a hacer era que en el nombre del Señor, en ese momento iban a bajar una talla. Pues es una burla ya. Ya no es el hecho de decir, pues el milagro o la maravilla, no, ya aún en lo físico. Oye, en el nombre del Señor Jesucristo van a bajar una talla. Y en ese momento, pues supuestamente les iba a hacer Bajar una milagro. talla. Y subían arriba y había una persona con una cinta en medio del estómago. Y obviamente se veía que pues aquí también era un engaño y había otra persona que pues se veía que estaba mal. Y dije, pues aquí otra talla más. Creo yo que también el hombre tiene que ser sincero consigo Claro. mismo y decir, ¿qué quiero de Dios? Porque el Señor lo está diciendo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? Claro. Aquí sabe hacernos esa reflexión que dice el hermano, ¿por qué buscar una iglesia o la iglesia de Cristo? ¿En qué me beneficia la iglesia de Cristo? ¿Y en qué me perjudica no estar en la iglesia de Cristo? ¿No? La iglesia de Cristo está para salvación, ¿verdad? Del alma, exactamente. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, una sola, la que iba a ser de Él, la que nos iba a traer un beneficio espiritual y es la salvación del alma. Muchas ocasiones el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Sí lo hizo, no vamos a decir que no lo hizo y resucitó muertos. Pero luego cuando el Señor quiso hablar su palabra para que de ella, como decía el hermano, llevaran ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, entonces la multitud se levantó y se empezó a ir. Claro. Entonces, ya tenemos aquí pues muchos aspectos de los que hemos hablado, ¿no? Solo es una iglesia, estaba ya profetizado de que pues iban a haber otras que iban a llevar el nombre, solamente el nombre, o sea, por decir la cáscara por encima, pero en la esencia pues iban a tener una doctrina muy diferente con respecto a las personas que pues no quieren buscar una iglesia como tal porque pues han encontrado mucha inconformidad con ellas. El hermano José Antonio nos hablaba del ejemplo de Cornelio, que el Señor pues tiene misericordia de él y le dice, mira, ve y escucha al apóstol Pedro, al hombre que yo he enviado. También con respecto a las personas o a los que han tenido milagros o apariciones, también la Sagrada Escritura nos refleja que pues no es algo que marque la gran diferencia para identificar a la iglesia de Cristo, porque había muchos que lo iban a hacer. El hermano, como el texto de Corintios que nos dio, dice que aún Satanás se viste ángel de luz. Oiga, hermano José Chávez, pues una persona que vaya empezando a conocer las cosas de Dios o que ya tenga un conocimiento, puede estar confundida, yo creo, de tantas cosas. Uno le dice una cosa, otro le dice la cosa contraria, pero ¿qué procedimiento cree usted que podría llevar una persona para aclarar sus ideas y llevar
ese pensamiento y alcanzar esa bendición de Dios, que no es para la carne, como decía muy bien, Sí. es para el alma. ¿Qué procedimiento o qué tendría que hacer Bueno, para ir por ese camino? principalmente lo decía nuestro hermano David también en el texto en Jeremías 6:16, parados por los caminos, preguntad por las sendas de Dios cuál sea el buen camino y andad por él. El Señor Jesucristo en Juan 5:39 decía él, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la persona? Primeramente tiene que escudriñar las escrituras, Sí, leer, entender, tratar de entenderlas con la ayuda de Dios y preguntar. O sea, la Biblia es el testimonio, ahí podemos, dijo el Señor Jesucristo, ellas dan testimonio de mí. sí, ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Ahí lo dice en la Biblia. ¿Cómo actuaba la iglesia de Cristo y cómo tiene que actuar al día de hoy? Ahí está en las Sagradas Escrituras. Pero tiene que preguntar. No le va a llegar a casa o no, tiene que averiguar. Si aquella persona está interesada en la salvación de su alma, tiene que preguntar sobre la doctrina y va a ir de una iglesia a otra viendo, preguntando, porque está interesada en buscar la iglesia de Cristo. Y en cada una de ellas tiene que corroborar tanto lo que está en el testimonio como lo que hace aquella iglesia, ¿verdad? No está prohibido, hay algunos pastores, porque así no los hemos encontrado, algunos pastores que les prohíben a su feligresía hablar con otras o recibir publicidad incluso de otras denominaciones. No está prohibido, es más, es mandamiento. Preguntar, averiguar, averiguar, investigar. exactamente. Yo puedo ir a otra iglesia, yo puedo asistir a, perdóneme si menciono algunos otros nombres, a los testigos de Jehová, yo puedo ir a los mormones, no es que pueda, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, es mandamiento, preguntar. Y si yo voy, entro a ese lugar y veo algo que no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, yo estoy en la obligación de preguntarle a ese pastor, ¿por qué esto no se hace como lo dice en la Biblia? Claro. No sé si leyó el hermano lo que dice más abajito, y no queréis venir a mí. ¿Sí lo leíste? No lo digo. Pues eso es importante porque tiene que ver con lo del apóstol. Sí, Exactamente. Si lo tienes, léelo, porque a mí se me hace muy importante, muy relevante, porque no quieren ir con aquel que trae la verdad. Se quieren quedar solo con el testimonio y en el testimonio creen que está la vida eterna. Pero la vida eterna está en el que Dios envía. En ese texto es Cristo. En este que leímos nosotros es Pedro. sí, ¿Sí? Y hoy día, pues, sabemos que es más San Joaquín. sí. ¿No? Exactamente. Me estaba acordando también, bueno, ahora que lo es el hermano el texto, pero porque estaba diciendo él leer y preguntar. Me acuerdo del eunuco, todos conocemos el caso del eunuco, que el eunuco iba leyendo, ese hombre iba escudriñando, y seguramente que en oración iba escudriñando una y otra vez el mismo pasaje, pero no lo entendía. No. Al no entender el pasaje, pues seguramente que él podría haberse inventado alguna cosa, podría haber conformadose con decir, pues bueno, esto queda como un misterio, pero había en él la curiosidad, de manera que cuando Felipe se le acerca y otra vez llegó la palabra viva, ya no fue la lectura que estaba leyendo, sino fue Exactamente. la palabra viva, y le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Y qué bonito que fue que aquel hombre fue sincero, a pesar de que era un hombre de estudio, de letras, Sí. importante, dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Quiere decir que lo de Dios, solamente un hombre de Dios lo puede explicar. Enviable, autorizado. Exactamente. Ahora, surgen muchas cosas, porque vamos a una iglesia y si una persona le pregunta a ese pastor, ¿por qué aquí hacen esto? Si en la Biblia dice que la iglesia hacía otra cosa. A veces el pastor, por no dar o no tener la base suficiente bíblica para decir, es que se tiene que hacer de esta manera, dice, no, hijo, es que ya los tiempos han cambiado. Las modas, ¿no? Las modas han cambiado, ya no vivimos en el siglo primero ni en el segundo, ahora estamos en el siglo XXI y ya es totalmente diferente, la sociedad ha avanzado, como diciendo, la doctrina de Cristo se tiene que ir adaptando a los tiempos, Sí. lo cual el Señor Jesucristo estipuló, no es así. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces,
este testimonio, la Biblia, es el testimonio, y aquí está escrito de cómo era la iglesia que Cristo estableció. Sí. Qué hacía, cada cuándo se reunían, cómo lo hacía, de qué manera se comportaban, de qué manera vestían. Todo está allí. ¿Qué hay que hacer? Escudriñar y preguntar. O sea, el procedimiento es primero pararse, como lo dice el texto, ¿no? Exactamente, Averiguar. ponerse a pensar, analizar, ¿verdad? Estoy en la verdadera iglesia, hay que escudriñar, hay que preguntar cuál sea el buen camino, ¿verdad? Y aquí, como pienso que nuestro hermano también nos va a incitar en Hechos 2, Sí, marca a la perfección todo eso. claro. ¿Sí, hermano José Antonio? Sí, cómo no. La escritura es muy amplia, vuelvo a repetir, en aportar, arrojar luz como testimonio verdadero de Dios. Y volvemos otra vez a lo mismo, lo que hemos comentado. Si leemos nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 42, volvemos a lo mismo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este capítulo es muy amplio porque hay muchos acontecimientos que practicaban la primitiva iglesia. El primero de ellos era el bautismo en el nombre de Jesucristo, Sí. para perdón y remisión de los pecados. Otro de los detallitos es que todos habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y perseveraban, capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Esto parece que no es nada, y hoy día, como decía el compañero, conforme a las modas, pues mucha gente nos dice, es imposible que nos reunamos todos los días, cuando la verdadera iglesia no se reúne todos los días una vez, se reúne 3 veces, Sí. para la gloria de Dios. Amén. Entonces, a partir de ahí, pues ya iríamos viendo otros acontecimientos u otros mandamientos, que ya sería como lo del velo, el por qué oramos de rodillas o adoramos de rodillas, porque en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla, por qué creemos, estamos hablando y todo se va a lo mismo, por qué creemos en un apóstol, porque creemos que Él es el Verbo y Él nos enseña todo lo que Dios quiere que nosotros practiquemos para la salvación. Aquí habría que hacer una aclaración, porque a veces no entienden muy bien qué es un apóstol. Y un apóstol es el que tiene, para mí, hasta donde yo he llegado, es el que te puede salvar en la tierra. Suena así un poquito a incomprensible, pero pues así es la voluntad de Dios, ha sido a lo largo de todas las escrituras. Bueno, el Señor Jesús le dice al apóstol Pablo, para esto te he puesto, Sí. para que seas por luz Exactamente. y salvación hasta lo último de la tierra. Y él mismo lo dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, Traen la salvación. Yo, no sé si puedo dar un testimonio. Quiero dar un testimonio. Sí, Me hermano, gustaría con toda porque libertad. una vez me llamó muchísimo la atención. Me topé con un hermano evangélico. Decía él que era pastor. Era pastor. Y entonces, curiosamente, estábamos hablando del bautismo. Y él decía que el bautismo no nos salva. Y cuando le leímos que dice que sí, que nos salva, y le empezamos a decir que el bautismo, precisamente el texto de 2:38, que era para perdón y remisión de pecados y demás, él dijo, me acuerdo perfectamente, me dijo que algunas cosas que los apóstoles bíblicos habían escrito estaban equivocadas. Bueno. Entonces, de ahí surge otra pregunta, ¿vale? Te recibo que estos están equivocados, entonces, ¿quién es el que dice la verdad? ¿Tú? Eso es muy curioso, ¿verdad? Pero Claro. lo llevo eso siempre porque lo viví y me llamó mucho la atención, me marcó mucho. Eso ya da la confirmación de que van a comer su propio pan. Pues sí. Sí, porque decir que un apóstol, Bíblico, equivoca. o sea, de lo que está en la Biblia. claro, Y no solo de un pasaje, hay pasajes que no les interesan. Hay gente que ha hecho su propia Biblia porque no les interesa lo que dice esta Biblia, porque dicen que si uno hubiese hecho esta Biblia, pero es que no la ha hecho uno, la han hecho unos hombres que no tienen nada que ver Pero con lo nosotros. triste aquí Sí. es que a veces las personas que acuden a esas congregaciones tienen más confianza en esas personas que en la misma palabra de Dios. Y ahí es donde Claro. se cumple lo que dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre.
porque había un oyente, yo le hablo del velo, le doy los textos, 1 Corintios 11:2, dice el apóstol, os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí Sí. y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Y les empieza a hablar del velo. Y va con su pastor y ya le dice, no, pero mira, esto no es así. Es más, eso era para mujeres que no formaban parte de la iglesia del Señor. Y ya venía otra vez otro día conmigo. El hermano dijo que esto, a ver, vamos a volver a leer. Y ya se quedaba convencida. Y así como 2 o 3 veces, pues ya no le dije más. Pero hasta los argumentos muy tontos. Decía que su pastor, que el velo era para mujeres prostitutas. Y oye, pero ¿eso dónde lo ha sacado? Y digo, vamos a Corintios capítulo 1, versículo 1. ¿A quién va dirigida la carta? A los santificados en Cristo Jesús. La carta no era para el mundo, era para la iglesia del Señor. Claro. Pero lo triste es que hay personas que, pues tienen- yo creo que es un fanatismo, una ceguera, ¿verdad? Y una confianza no en Dios, sino confianza en el hombre. Pasa mucho Sí. con lo de la música. Cuando ya les demuestras lo de la música, te dicen, no, pero a mí me gusta la música. Es decir, ya no le interesa lo que le gusta a Dios, le interesa lo que le gusta a él. Lo que- Su propio pan. Su propio pan. Otra cosa Sí. que me ha pasado a mí, hablando un poco de los testimonios, como dicen los hermanos, que a la hora de leer la Biblia, y claro, como no la entienden, también su interpretación es muy equivocada. Su interpretación de las Sagradas Escrituras, lo primero que se les viene a la cabeza es lo primero que exponen como una verdad. Y la defienden. Y lo triste, como dice el hermano, y la gente lo cree. Sí. Dijo el Señor Jesucristo, no me quieres recibir a mí, que vengo dando testimonio de mi Padre. Dice, pero si otro viene dando testimonio de sí mismo, Así a sí lo ese reciben. sí reciben. Sí. Entonces eso es muy triste. Pues sí, es muy bonito todo el análisis que hasta este momento pues el Señor nos ha permitido. Ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, pues les hacemos esa invitación, como decía nuestro hermano José Chávez. ¿Qué procedimiento tiene que tener una persona o cuál? Pues investigar, preguntar. Aquí también hemos hecho referencia a muchos temas bíblicos que para a ustedes a lo mejor son muy diferentes. Mencionaba el hermano el tema del velo, el tema del apostolado, el tema de la música, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. A lo mejor para usted, pues, no lo hace de forma diferente y puede decir, no, pero a mí me lo enseñaron de esta forma. Bueno, la invitación es analizar. La invitación es preguntar, investigar. Y con la ayuda santa del Señor, pues, le seguimos esperando porque van a haber muchos más programas donde con la ayuda santa del Señor, pues, hablaremos de estos temas en particular. El primer programa que hemos hablado es, bueno, que hay una iglesia de Dios y que tiene unas características que la definen como tal, como la iglesia de Dios y que es una y única en el mundo. Así que Dios les pague. Pues hermanos, si quieren despedirse, pues... ¿No? Pues Dios les pague a ustedes y Dios los bendiga y Dios los guarde y Dios nos aumente la fe a todos. Sí, hermano. Pues Dios les pague a todos Amén. y el Señor les bendiga.